Listo, muy bien. Vamos, muchísimas gracias, Albert. Ya está nuestro tutor con nosotros. Ya iniciamos grabación. Muchísimas gracias. Ahora sí, ¿ya puedo compartir pantalla o todavía? Sí, ya puedo compartir. Gracias, Albert. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. A ver, ya está. Ahora sí. Vámonos a nuestra pregunta. Sí, vámonos a nuestras preguntas de esta semana. Empezamos con Bolitoglosa aguajun es una salamandra endémica de los bosques del nororiente del Perú, hallada por investigadores del Museo de Historia Nacional, Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Al realizar la disección de especímenes adultos con estudiantes del curso de zoología, se pudo evidenciar con respecto a su anatomía respiratoria que, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuál sería entonces? Ojo, nos están mencionando que es una salamandra, ¿sí? Cuando a ti te dicen que es una salamandra, obviamente, animal vertebrado, ¿no? Anfibio. ¿Y qué te dice? ¿Sí? Que presentan vestigios de tráqueas, presentan pulmones grandes, bien desarrollados, realizan respiración por la piel, respiración cutánea, presentan branquias internas, realizan respiración branquial y pulmonar. Ajá. Aquí hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Y esto sí para todas las áreas, porque es cultura general. Cuando yo les digo cultura general, es que viene a todos. Letras, ciencias aplicadas, ingenierías, a lo que vayas, astronauta, lo que sea. Es cultura general. Cultura general es que tú sepas que un anfibio en sus etapas embrionarias y primeras etapas juveniles es netamente acuático y posteriormente pasa a ser semiacuático. Un anfibio, piensa en una rana, en un sapo. Cuando son renacuajos, tienen cola, tienen branquias y nadan netamente en el agua, 100% acuáticos. Le quitas el agua, se mueren. Cuando van haciendo ya su desarrollo y se convierten ya en adultos, se van transformando, hace casi un proceso metamorfósico, metamorfósico, claro, y llegan a ser adultos. Desaparece cola, las branquias desaparecen, no aparecen pulmones, aparecen sacos pulmonares. Saco pulmonar no es lo mismo que pulmón, es una estructura un poco más primitiva. Pero, a pesar de que tienen solo saco pulmonar, tienen también tienen respiración cutánea. Entonces, ojo aquí, que en exámenes ha venido a veces que te mencionan a los individuos embrionarios, renacuajos, juveniles, y en esas etapas, obviamente, su desarrollo es embrionario. O sea, su respiración es por branquias en esas primeras etapas. Luego va a ser por saco pulmonar y por la piel. La respiración cutánea tiene una característica muy particular. No todos los individuos lo tienen. ¿Quiénes presentan respiración cutánea? Respiración cutánea lo encontramos en anfibios. ¿Listo? ¿Quiénes más? ¿Nadie más? ¿No? ¿Nadie se acuerda? No, ¿Quiénes? no me acuerdo. No, anélidos. ¿Quiénes son los anélidos? Por ejemplo, la lombriz de tierra también tiene respiración cutánea, ¿sí? No tiene pulmones, no tiene tráqueas, no. El anélido tiene respiración cutánea. La respiración cutánea es una respiración
Muy interesante, muy particular, pero a la vez los hace extremadamente sensibles, ¿no? Porque cualquier contaminante les va a afectar, les va a hacer daño. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí, Fabricio? ¿O hay alguna pregunta en específico que quisieras revisar? Sí, eso vamos bien. Solamente que, ¿qué quiere decir con endémica? Endémico significa propio de un lugar, originario. Ah, ya, Claro, ya. por ejemplo, Rupícola peruviana, ¿no? En nuestra ave nacional, el gallito de las rocas, es endémico de los bosques montañosos del Perú, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, me entendí. Perfecto. Eso significa endémico, ¿no? A ver, vamos con la siguiente. En la pregunta número 2 nos dicen, ¿las bacterias nitrificantes son capaces de convertir el amoníaco en nitritos y nitratos por procesos de oxidación? Respecto a su tipo de nutrición, indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones y marque la respuesta correcta. ¿Listo? Van a realizar quimiósmosis de acuerdo a las bacterias nitrificantes, ¿ah? Ya, esta, por ejemplo, es una pregunta para ciencias básicas. Quizás para algunas ingenierías, como ingeniería ambiental, ¿sí? Pero para ingenierías, las convencionales o las que ya tenía San Marcos desde hace mucho, no. Esta es una pregunta de nivel, ¿sí? Vamos a ponerle un check. Esta es pregunta nivel elevado, ¿sí? La primera sí es una pregunta nivel cultura general. Y eso, ¿ah? Y eso, porque también tiene sus cositas, sus cositas. En esta segunda pregunta, que sí es de áreas de ciencias de la salud y ciencias básicas, ahora sí. Las bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitritos y nitratos, ¿sí? Gracias a los procesos de oxidación. ¿Qué significa que se oxide? Eso sí, cultura general. La oxidación es cuando gana o pierde electrones. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo pierdes? Claro, cuando pierde se oxida, cuando gana se reduce. Excelente. Entonces, marque verdadero o falso. De acuerdo con respecto a su tipo de nutrición, ¿ah? Con respecto al tipo de nutrición. ¿Realizan quimiosíntesis? ¿Van a hacer quimiosíntesis? Claro, porque ellas utilizan el amoníaco como su base. ¿Sí? Lo transforman por eso en nitritos y nitratos. Van a realizar un proceso de quimiosíntesis como tal. ¿Realizan nutrición holozoica? No, pues si te dicen que hace quimiosíntesis, produce sus propios nutrientes. Falso, ¿sí? La nutrición holozoica, ¿saben qué es? ¿Se acuerdan? Es un tipo de nutrición hetero, heterotrofa. La nutrición heterotrofa puede ser saprófita u holozoica. ¿Cómo es la nutrición saprófita? ¿Cómo es la nutrición holozoica? Les apunto aquí rapidito. No se vayan a olvidar, que el tema de esta semana también es nutrición. Heterotrofa. Cuando nosotros somos holozoicos, repito, cultura general. ¿Por qué digo que soy holozoica? Porque el holozoico, una forma de decirlo, es que tiene buenas enzimas, ¿sí? Tiene buenas enzimas. Es capaz, tiene la capacidad de degradar, de digerir alimentos complejos. Claro, porque tiene buenas enzimas, ¿se entiende? En cambio, el saprófito no. Requiere que alguien previamente degrade sus alimentos.
ejemplo de esto, o sea, en otras palabras, lo tiene que ir descomponiendo. Para nosotros eso está podrido, pero por ejemplo, para un hongo, los hongos son, saprófitos, ¿sí? Los hongos son saprófitos. Los honguitos, felices ellos, siempre y cuando previamente una bacteria se haya encargado de descomponer un poco el, el alimento. Cuando tú ves hongos en un pan, en una fruta, en algún alimento, en lo que sea, cuando tú ves hongos en algún alimento descomponiendo, obviamente, previamente han tenido que estar las bacterias, ¿sí? Primero las bacterias son las que van a generar la degradación previa para que luego los hongos puedan alimentarse, ¿sí? Ya, esa parte que quede bien claro. Luego te dice la tercera premisa, son organismos quimiolitótrofos. Quimio, ¿qué significa? Que utiliza sustancias químicas. Lito significa inorgánico. Bueno, significa piedra, ¿no? Pero se refiere a algo inorgánico. Quimio, litótrofo, trofo, comer. ¿Sí? ¿Son organismos quimiolitótrofos? En este caso, no. Si estamos hablando de amoníaco, nitritos, nitrato, esto es orgánico. Sería quimio organótrofo. Ah, no, perdón. Es correcto porque el amoníaco como tal no es orgánico. Estoy pensando yo en los aminoácidos. Disculpen. En el caso de los aminoácidos, recuerdan, estos son compuestos inorgánicos. Claro, al igual que los amoníacos, nitritos, nitratos, igual cuando tú ves nitritos, nitratos, sulfatos, los sulfatos también van a ser son parte de la nutrición de los quimiolitótrofos. ¿Sí? Esto es correcto. Y te dice, son organismos quimio-organotróficos. Bueno, ya, obviamente, si es quimiolitótrofo, obviamente ya no será quimio-organotrófo. Obviamente. Esta sí es falsa. Y la última nos indican similar a las ferrobacterias y sulfobacterias. Claro, porque hacen ese mismo proceso. Correcto. ¿Listo? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Sí? La número 2, como te les menciono, sí es una pregunta muy buena. ¿Sí? Ya de buen nivel para ciertas áreas. A ver, pregunta 3. Con respecto a la fotosíntesis y la respiración, relaciona ambas columnas, escoge la alternativa correcta. Fase lumínica, fase oscura, fermentación, respiración aerobia, estroma. Ya, esta pregunta es cultura general. Un solo check. Tiene nivel básico, realmente. ¿Sí? No es una pregunta elaborada ni compleja. Te está evaluando aquí tu cultura general. Obviamente tienes que saber al menos dónde ocurre la fase luminosa, que es obviamente en la membrana tilacoidal. Tienes que saber dónde ocurre la fase oscura, que es en el estroma del cloroplasto. La fermentación, la respiración celular, la respiración en presencia de oxígeno ocurre en mitocondria y cuando no hay oxígeno, la respiración se queda afuera de la mitocondria, es decir, en el citosol de la célula. Por eso la clave es la letra D. ¿Listo? En la pregunta número 4, a ver, un ratito, por favor. Ahí, acá está. En la pregunta número 4 nos dice, indica verdadero o falso, según corresponda. La fotosíntesis del lado liberado protones, estroma. Ya, esta pregunta sí es de ciencias. Ciencias básicas. ¿Sí? Quizás todo lo que es plantas, tejido, fotosíntesis, eso podría venir, por ejemplo, pero para ingeniería ambiental, ¿no? Como les mencionaba. La fotolisis del agua libera protones y la ATPasa regresa estos protones al estroma. Claro que sí. La fotolisis del agua libera
¿no? Libera los hidronios, los que son protones, los hidrógenos. El proceso por el que la energía del gradiente de protones se utiliza para generar ATP se llama quimiosmosis, claro. La gradiente cuando pasa a través del ATPasa. El proceso en el que se originan ATP se denomina fotofosforilación. Claro, todo lo que ocurre en fotosíntesis tiene la palabra foto adelante, tiene el prefijo foto. Luego puede venir fosforilación, oxidación, cualquier proceso de la fotosíntesis. Y es correcto. En el ciclo de Calvin-Benson, para formar una molécula de glucosa se requieren 12 ATPs y 9 NADs. En el ciclo de Calvin-Benson, para formar una molécula de glucosa se requieren 12 ATPs y 9 NADs. No, ¿verdad? Mira, mira. Ay, perdón, ese ciclo de Krebs. ¿Dónde está? Ah, acá está. En el ciclo de Calvin-Benson, mira, para formar una molécula de glucosa, tienen que entrar 12 ATP por acá, 12 NADs por acá y 6 ATPs NADs. 6 ATPs más. ¿Cuántos ATPs en total? 18 ATPs. ¿Sí? 18 ATPs y 12 NADs para formar una glucosa. No te olvides. ¿Sí? 18 y 12. Por eso es incorrecto. ¿Sí? Esto sí es falso. Sí, la B. ¿Está bien? ¿Cómo vamos? A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ay, chicos, estoy hable y hable. Explique y explique. Y yo, chicos, ¿quieren ver una animación? Les estoy diciendo sobre la contracción muscular. Nada. Y yo dije, ¿por qué no me responden? Ya, ok, volvamos por acá. Les estaba diciendo de que vamos a hacer un pequeño paréntesis para resolver esta primera consulta de Diana, ¿sí? Entonces les estaba mencionando de que señalados con números, coloque verdadero o falso. A ver, ¿dónde corresponda? ¿No? Sobre la contracción muscular. A ver, te dice, en la contracción, los 5 se desplazan entre los 6. 5 entre 6, claro, filamentos delgados entre filamentos gruesos. Ya, o bueno, en realidad también se puede entender como filamentos. ¿Quiénes se desplazan realmente? Son los filamentos gruesos sobre los delgados. ¿Sí? En la segunda premisa te dice la 1, 2 y 3 forman una sarcómera.
Sí, sí, básicamente sí. Uno, dos y tres sí formarían una sarcómera. O un sarcómero, ¿no? Una sarcómera o un sarcómero es esta estructura, la estructura contráctil. Luego, en la contracción, uno, 2 y 3 reducen su tamaño. Uno nunca reduce su tamaño. Dos tampoco. Tres, el espacio de separación que tienen los filamentos delgados, esto sí tiene separación. Esto sí va a disminuir, porque en la contracción esto aumenta. Y al pasar de contraído a relajado, el tamaño de uno, 3, 4 aumenta. Uno nunca aumenta. Uno no cambia de tamaño. O se está refiriendo, ya, se está refiriendo a esto. Es que uno no me está contando la línea Z. Ya, pero 4 no aumenta. El número 4, la línea Z o el disco Z, no aumenta, siempre va a ser el mismo. ¿Sí? 3 sí cambia de tamaño. ¿Sí? Uno, me parece que aquí uno no es la banda clara, la banda A, sino uno nos están señalando la distancia que hay entre filamento grueso y obviamente ese espacio sí disminuye cuando se contrae, ¿ven? Por eso preguntaba, Diana, ¿se está entendiendo o necesitas mejor ver un videíto o una animación sobre este proceso? Profesora, disculpe, llegué recién hace un ratito, me había ido al baño, pero no, llega la última parte. Eh, o si no, me puede explicar con un video si... Eh, sí, no te preocupes. Ujú. Te estaba diciendo, lo que estamos viendo aquí es la estructura muscular. ¿Verdad? El sarcómero, ese es el citoesqueleto prácticamente de la fibra muscular. Y ahí están los sarcómeros que se van a contraer. Te dice, en la contracción, 5 se desplazan entre 6. 5 son los filamentos delgados y 6 los filamentos gruesos. Bueno, básicamente es los 6 se desplazan sobre 5, ¿no? 1, 2 y 3 forman una sarcómera. Sí, técnicamente se podría decir que sí, porque 1, 2 y 3 están formando toda la estructura. Sí, toda la estructura de la contracción. Al pasar de contraído a relajado, uno, 3 y 4 aumenta. No. 4 siempre se va a quedar fijo porque es el disco Z. Uno, te decía que me parece que están señalando el espacio que hay entre filamentos gruesos. No, es lo que me parece. Pero igual 4 no aumenta de tamaño. 4 siempre es un tamaño fijo. ¿Sí? Por eso, ahora sí, mejor. ¿O cuál es tu duda en específico? ¿Hay algo que te confunda, algo que no hayas entendido bien? Profesora, ¿y los iones calcio tienen, en qué participan en esa parte? ¿Quién? Iones calcio, que había escuchado que en el músculo liso, para que se pueda contraer, se necesitaba iones calcio. Todo músculo, no solamente el músculo liso, sino también el músculo cardíaco, el músculo estriado esquelético. Todos los músculos requieren de calcio para la contracción. El calcio se va a utilizar, tiene que salir primero del retículo sarcoplasmático, del retículo endoplasmático liso. Sale el calcio para poder ser utilizado aquí. A ver, dame un instante. ¿Qué cosas tan raras salen aquí?
Acá está, ¿ves? Mira el calcio donde se utiliza. Ya, esta animación es muy buena. A ver, un ratito voy a volver a compartir, no sé, porque no sé si puedan escuchar. Un instante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ya, a ver. Tito. Ya, a ver. Y ahora sí, ya pasaron los comerciales. Ahora sí. Atentos, por favor. Muscle contraction is at the base. Muscle contraction is at the basis of all skeletal movements. Skeletal muscles are composed of muscle fibers, which in turn are made of repetitive functional units called sarcomeres. Each sarcomere contains many parallel overlapping thin, actin, and thick myosin filaments. The muscle contracts when these filaments slide past each other, resulting in a shortening of the sarcomere and thus the muscle. This is known as the sliding filament theory. Cross-bridge cycling forms the molecular basis for this sliding movement. Muscle contraction is initiated when muscle fibers are stimulated by a nerve impulse and calcium ions are released. The troponin units on the actin myofilaments are bound by calcium ions. The binding displaces tropomyosin along the myofilaments, which in turn exposes the myosin binding sites. At this stage, the head of each myosin unit is bound to an ADP and a phosphate molecule remaining from the previous muscular contraction. The myosin heads release these phosphates and bind to the actin myofilaments via the newly exposed myosin binding sites. The two myofilaments glide past one another, propelled by a head-first movement of the myosin units, powered by the chemical energy stored in their heads. As the units move, they release the ADP molecules bound to their heads. The gliding motion is halted when ATP molecules bind to the myosin heads, thus severing the bonds between myosin and actin. The ATP molecules are now decomposed into ADP and phosphate, with the energy released by this reaction stored in the myosin heads, ready to be used in the next cycle of movement. The myosin heads resume their starting positions along the actin myofilament and can now begin a new sequence of actin binding. The presence of further calcium ions will trigger a new cycle. ¿Qué tal? ¿Ahora sí se entendió mejor? ¿Viste cómo actuaba el calcio sobre las cabezas de las proteínas para poder para ser utilizado básicamente, ¿no? Como un ion de préstamo de electrones. Ay, ya, y luego continuar el proceso. Diana, ¿estuviste atenta? ¿Lo viste? Lo vi, entonces ya un poco mejor sobre los iones calcio y el comienzo del proceso y todo eso. Ya, genial. ¿Tienes alguna otra duda respecto a esa pregunta? ¿O pasamos a la siguiente? Está bien, profesor. Ya, muy bien. En la siguiente pregunta te dice, teniendo
presente que la anhidrasa carbónica es una enzima que cataliza la conversión del dióxido de carbono y agua en bicarbonato y iones hidrógeno, se puede inferir que su función es la de... Ah, ya. Te dice, la anhidrasa carbónica es una enzima que cataliza la conversión del CO2 y agua en bicarbonato. O sea, esta es la reacción que ocurre en nuestra sangre. En la sangre, la mayor parte de CO2 se transporta como ion bicarbonato. ¿Sí? Te dice iones de hidrógeno, ya. Entonces, ¿se puede inferir que la función es, transportar oxígeno en los glóbulos rojos? Obviamente no, porque cuando es con oxígeno, la reacción es la oxihemoglobina. Se forma oxihemoglobina. ¿Sí? En la C te dice regular el equilibrio ácido-base en el organismo. Ah, o sea, sí, sí ocurre, pero no es su principal objetivo. Catalizar la descomposición de la glucosa en la glucosa. No, no, ahí sí ya nada que ver. Promover la absorción de calcio, nada que ver. Ya. Transportar oxígeno en los glóbulos rojos. No, porque no es oxígeno. Facilitar la digestión de los lípidos. Nada que ver. Regular el equilibrio ácido-base en el organismo. Bueno, bueno. La C es como que la función secundaria. O sea, si comparamos entre todas las claves, la C es la única correcta. Claro que no es su principal función, ¿no? Porque la anhidrasa carbónica lo que hace es permitir que el CO2 también se transporte. ¿Por qué se tiene que transportar el CO2? Para poder eliminarlo. Si no lo eliminamos, se queda en nosotros. Obvio, tiene que salir. Como ion bicarbonato se transporta desde nuestra sangre venosa hasta nuestros pulmones para poder ser desechado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, mis gracias. Ya entendí esa parte. Ok, genial. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Si no tienen ninguna otra duda o consulta, continuamos, Fabricio, con nuestro desarrollo de preguntitas. Profesora, ¿puede avanzar Sí. con la pregunta 15? Por favor, sí. Ajá, Ya, ok, del ok, material. para que estés libre y puedas ir. Ya, está bien, Sí. el orden de los factores no altera el Perfecto. producto. No te preocupes, no Gracias, pasa nada. profesor. Es que no entiendo mucho esa pregunta con lo de cadena de electrones y me confunde un poco. Lo que tiene que ver con quimiosmosis y cadena de electrones. Hay una parte, creo, la última parte de la respiración celular. Es la parte más fácil, porque solamente Sí. pasan, sí, sí, te lo juro, es la parte más fácil. Ya te voy a explicar. Te dice, algunos fungicidas derivados de la estradiol aplicados para el control de plagas en la agricultura actúan como inhibidores de la cadena de electrones del complejo 3 en la respiración, a nivel de la cresta mitocondrial, obviamente. Indica verdadero o falso de acuerdo con el efecto ocasionado por esta sustancia. Te dice, permite la permeabilidad de los protones por la membrana interna mitocondrial, inhibiendo la producción de ATP al no generarse el gradiente de pH. ¿El gradiente de pH? El gradiente de hidrógenos. Incorrecto, ¿verdad? En la segunda, al bloquear el complejo 3, impide la translocación de protones por la membrana mitocondrial y ello evita la producción de ATP. Claro que sí, es un envenenamiento, en otras palabras. Su principal acción se desarrolla sobre el complejo enzimático ATPasa que cataliza la síntesis de ATP. No es el complejo enzimático ATPasa. El complejo 3 no está en la ATPasa, ¿verdad? Incorrecto. Falso, verdadero, falso. ¿A qué se está refiriendo esto? La A. La A se está refiriendo a este proceso. Aquí. La cadena transportadora de electrones y generación de ATP. Recuerda que del ciclo de Krebs, lo único que nos interesa es la producción de energía. Cuando entra el acetil con dos carbonos, al ciclo de Krebs, se une al ácido, se une al ácido oxalacético para formar el ácido cítrico que tiene 6 carbonos, porque el ácido oxalacético tiene 4 y el acetil tiene 2.
4 más 2, 6. El ciclo de Krebs no es nada más que un ciclo que se dedica a perder carbonos, a romper enlaces. Y por lógica, cuando se rompen enlaces, se liberan electrones. Y los electrones son energía, ¿sí? Los electrones son energía. Ahora, ay, mira por aquí, un instante. Ya, ahora sí. La energía liberada va a ser tomada a manera de NAT, a manera de GTP, que es lo mismo que el ATP, a manera de FAT-H. ¿Quién es el FAT-H? El primo del NAT, pues. NAT, FAT, ¿ves? Se parece. Por aquí otro NAT-H. O sea, al final, todo lo producido por aquí, mira, energía, 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 energía y energía. Ay, ¿sí? Todo esto al final va a ser energía. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Todos esos NATs y FATs, todo aquello que tenga hidrógenos para poder liberar, lo van a transportar a la cresta mitocondrial. Y en la cresta mitocondrial, mira lo que ocurre aquí. Mira, ¿quién está acá? Viene el NATH y libera el hidrógeno. El hidrógeno entra, mira. Entra, ¿te das cuenta? Mira, acá están los hidrógenos nadando ahí adentro. Uy, son desplazados, los lanzan ahí. Y por aquí viene, acá está. Y acá está el FAT, para el FAT. Cuando es el NAT, viene por acá. Cuando es el FAT, toma la otra molécula. Todas estas son proteínas o complejos proteicos que se encuentran en la membrana mitocondrial, ¿sí? Y luego ya se ponen a saltar los electrones. Perdón, los hidrógenos. Todavía están acá liberando los electrones, claro. ¿Sí? Y los hidrógenos van a ir todos avanzando hasta acá, hasta salir por esta bomba. Acá es donde ocurre la quimiosmosis. Y esto funciona como si fuese una bomba. Empieza a girar, a girar, a girar, a girar. Y el paso de los hidrógenos, o sea, el bombeo de protones, los hidrógenos son los protones, el bombeo de protones me va a generar energía, ¿sí? A la par, estos electrones van aquí, están saltando por acá, vienen y son tomados, ¿no? Por también algunos hidrógenos que van a reaccionar para poder liberar la molécula de agua. Y listo. De eso se trata este proceso. ¿Entendiste esto ahora un poco mejor? Sí, ¿Sí? Hay un, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo el nombre. A ver. Mm, ya, mira estas animaciones de acá. Ya, mira, acá están los complejos, ¿ves? Complejo uno, 2 y 3. Este videito es un poco largo. Este videito es bien chévere, pero tiene mucho nivel, creo yo. Lo van a poder entender, pero no quiero que se compliquen mucho, ¿sí? Este es todo el proceso de respiración. Presten atención, por favor, ¿sí? ¿Sí pueden ver, sí pueden escuchar? Sí, ¿no? sí, profesor. Sí, Miss. Ya. Ok, ok, perfecto. A ver, atentos, por favor. All eukaryotic cells, from yeast to those that make up the human body, all eukaryotic cells, from yeast to those that make up the human body, contain membrane-bound organelles with specialized functions. Mitochondria are double-membraned organelles that harness most of the energy that cells need to grow and reproduce. Nearly all of this energy comes from reactions that take place at the inner mitochondrial membrane.
One of the key roles of this membrane is to act as a barrier to positively charged particles called protons, thus allowing a concentration gradient to be maintained where the intermembrane space has far more protons than the matrix. The membrane also contains a large protein complex called the F1-F0 ATP synthase, which uses the proton gradient to drive the synthesis of ATP molecules. These ATP molecules ultimately provide the energy for most of the cell's reactions. Just as man-made power plants produce electrical energy by using the flow of wind, water, or steam to rotate a turbine, the synthase makes ATP by using proton flow from one side of the inner membrane to the other to rotate protein subunits. If there is no proton gradient, synthase subunits stop rotating, and the cell can quickly become starved of energy and die. Therefore, the protein complexes and small molecules that establish this gradient and maintain it play an essential role in the life of the cell. At the heart of this system are 4 protein complexes, numbered 1 through 4. Complexes 1, 3, and 4 directly pump protons from the matrix into the intermembrane space. Complex 2 does not directly pump protons, but it does promote proton pumping in complexes 3 and 4. Proton pumping requires energy, and the 4 protein complexes get this energy by transferring electrons through a series of coupled reactions. This linked process of electron transport is why the 4 complexes are collectively referred to as the electron transport chain. Let's focus on complex 1. A byproduct of sugar metabolism called NADH deposits 2 high-energy electrons in complex 1, where they are passed along a chain of redox centers. Redox centers are clusters of atoms that have different affinities for electrons based on their unique atomic configurations. Let's closely consider a pair of redox centers to reveal 2 reasons why an electron moves from the top redox center to the bottom. First, the bottom redox center has higher affinity than the top one. Second, the distance between these adjacent redox centers is ideal for an electron jump to occur, which explains why electrons typically don't bypass the bottom redox center. A small amount of energy is released each time an electron is passed between redox centers. Complex 1 harnesses this energy across all the redox centers and uses it to pump protons. The last redox center in complex 1 donates 2 electrons to a coenzyme Q molecule. Complex 2 is similar to complex 1 in 2 important ways. First, high-energy electrons also enter complex 2 via a byproduct of sugar metabolism, although here the molecule is FADH2. Second, complex 2 also transfers electrons between several redox centers before donating them to coenzyme Q. One major difference, however, is that complex 2 does not use the energy liberated to pump protons.
Coenzyme Q molecules from complexes 1 and 2 donate their electrons to complex 3. One electron is recyclable and can re-enter complex 3 later, but the other passes through 2 redox centers before reaching cytochrome C. Cytochrome C carries the electron to complex 4. The electron transport chain ends in complex 4, where a series of reactions involving 4 electrons converts a molecule of oxygen to 2 molecules of water. The proton gradient is strengthened because 4 protons from the matrix are incorporated into water molecules, and another 4 are pumped into the intermembrane space. In the absence of oxygen, the electron transfer comes to a halt, meaning that ATP synthesis also stops. Indeed, the reason we breathe oxygen is so that it can serve as the final electron acceptor at the end of the electron transport chain. In this animation, we have explored each protein complex in isolation, but in reality they are very densely packed. Together, they effectively make the entire surface of the inner mitochondrial membrane a giant cellular power plant. ¿Qué tal? Sí, Fabricio, me imagino. No, no te preocupes. Como les dije, o sea, este video te lo explica todo bien, súper detallado. Si quiere ver el tema de los complejos, el complejo uno, el complejo 2, 3 y 4, bueno, esto es, esto es. Em, pero, como les digo, no es necesario tampoco no saberlo todo a detalle, pero sí ver cómo es el proceso. Porque esta pregunta, justo esta de aquí, no, la pregunta que me mandaron, trataba de los complejos. No, la pregunta 15, perdón, de esta semana. La pregunta 15 de esta semana trataba justamente sobre el complejo número 3, ¿no? Que llega a ser bloqueado, con lo cual obviamente no se produciría ATP. ¿Sí? Diana, ¿qué tal? Sí, se entendía. Más o menos el video, pero ya me quedó un poco más claro. Sí, está más clara la noción. O sea, de nada te sirve que haya oxígeno, que el ácido pirúvico vaya a la mitocondria. De nada te sirve que se haga el ciclo de Krebs, todo, si a las finales la cadena, la membrana en la cadena respiratoria, o sea, a nivel de las crestas mitocondriales, no funcionan bien. Si esa parte se bloquea, ya olvídate, ya todo va a salir mal. No va a tener la cantidad de ATP necesaria. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Me avisan cualquier duda o consulta. A ver, volvamos ahora sí. ¿Sí? Volvamos ahora sí a las preguntas de nuestra semana número 5. Había algo que les quería mencionar. Ah, ya. Tenemos que volver a fotosíntesis. Pero antes de volver a fotosíntesis, para no... Vamos a ver, Fabricio, mira, este es un videito bien simpático, bien suave, bien bonito, que nos menciona, nos enseña sobre fotosíntesis, ¿ya? Prometo que esto sí es bien general, pero, o sea, no general, pero universitario. A nivel preuniversitario, este video de acá es excelente. ¿Cuál era este? ¿Por qué no está? Ah, es que estoy en Explorer, no estoy en Chrome. En Chrome ya están todos mis. Este era, creo. Ay,
Acá mejor voy a buscar, disculpen, acá está toda mi búsqueda. En cambio, el otro explorador ni siquiera lo utilizo. A ver. Ya, este es uno de ellos. El otro era este, ¿verdad? Claro. Ya. A ver, un instante. Sí, este es. Miren, ya estamos dentro del cloroplasto ya. ¿Qué tal? Ya, esa es una primera animación de cómo vemos. Ahí está prendido mi micrófono. No me digan que otra vez estoy hablando. Ah, ya sí está prendido, ok. Ya. Entonces vamos a ver este otro que ya vemos un poquito más de la fotosíntesis. ¿Qué? ¿Cuál de estos programas ha oído hablar? Rappi, o sea, sí, no, o sea, ya, o sea, sí, ya, listo, ya, todo, The amazing process of photo ya. Atentos, por favor, porque por algo les estoy haciendo ver estas animaciones. photosynthesis. A look around at nature is an absolute treat to our senses. We all enjoy the colors and fragrance of plants, but seem to forget about their important contribution. Plants are an absolute necessity for life on Earth. It is so because of the process of photosynthesis.
A closer look at a plant shows that it is firmly held in the soil by the help of roots. These roots absorb water from the soil and through the tiny tubes transport it to the stem and then to the leaves. The stem holds the leaves in such a way that they absorb maximum energy from sunlight. A leaf is a very important part of the plant. Photosynthesis, the ultimate provider of food and oxygen, occurs in the leaf. A leaf consists of a flat, thin lamina, which is joined to the stem by a petiole. The flattened lamina provides large surface area for trapping sunlight. A cross-section of the leaf shows the upper and lower layers of cells, which are flat and irregular. Below the upper layer is the layer of tightly packed cells. These cells have specialized organelles called chloroplasts. Chloroplasts contain the pigment chlorophyll, which gives the green color to the leaf. The next layer has loosely arranged cells with large air spaces. The section also shows tubes specific for transporting the absorbed water into the leaves. The lower layer has many pores called stomata. Each stoma is surrounded by two guard cells, which regulate opening and closing of the stomata. A leaf absorbs carbon dioxide from the environment through these stomata, which after passing through air spaces, enter into the chlorophyll-containing cells. Both water and carbon dioxide molecules are finally absorbed by the chloroplast. These chloroplasts also have the capacity for trapping energy from sunlight. And this energy is used to synthesize glucose and oxygen from carbon dioxide and water. These oxygen and glucose molecules diffuse out of the chloroplast. The glucose is transported through other specialized tubes to all parts of the plant, aiding in their growth. The oxygen present in these air spaces diffuses out through the stomata. So, during photosynthesis, oxygen is given as the life-sustaining gaseous component of the atmosphere, while glucose or food is transported to all parts of the plant and used for growth. To summarize, green plants can make their own food by the process of photosynthesis. Plants are held in the soil with the help of roots. These roots absorb water and send it to the leaves through specialized tubes. The lower layer has many pores called stomata. A leaf absorbs carbon dioxide from the environment through these stomata. Both water and carbon dioxide molecules are finally absorbed by the chloroplast. Where in the presence of chlorophyll and sunlight, they synthesize glucose and release oxygen. The oxygen diffuses out through the stomata. The glucose is transported through other specialized tubes to all parts of the plant, aiding in their growth. Súmate a Pedidos Ya. Tienes envíos gratis ilimitados, descuentos en miles de locales. Ya, y ay, me olvidé de pasarles el otro link. Pero ¿qué tal? Ahora sí, un poco mejor, una visión un poco más, ¿sí? Una mejor visión sobre lo que corresponde a fotosíntesis. Muy bien, entonces, ahora sí, ya nuevamente con el preámbulo, ¿sí? Qué bien, Aldo, muy buenas tardes, bienvenido. Valerie, de igual manera.
Muchas gracias por haberse conectado a Consultas Académicas. Muy buenas tardes. Estamos resolviendo la separata, ¿sí? Para los que recién se han conectado. Estamos resolviendo la separata correspondiente esta semana. Vamos a continuar. Ya hemos resuelto las 4 primeras y la última, ¿sí? En la primera pregunta, la clave correcta es la C. Justo hicimos un recordaris de aquellos organismos que tienen respiración cutánea. La pregunta número 1 es una pregunta considerada básica de cultura general, ¿sí? La número 1 es la letra C. La número 2 es la letra C. La número 2 sí es una pregunta compleja. No sé exactamente a qué carrera van cada uno de ustedes, chicos que se acaban de conectar, pero las preguntas básicas o llamadas también preguntas de cultura general son preguntas que le pueden venir a cualquier carrera. Así vayas a letras, así vayas a bibliotecología, en las que preguntas que te vienen de biología te vienen así básicas. Estas preguntas que ya son de nivel, que tienen 3 rayitas, son aquellas preguntas que son un nivel bastante elevado. Así que, obviamente, los que van al área de letras, ciencias administrativas, los que van para ingenierías, no es necesario que conozcan a tanto detalle. Esfuércense en sus cursos que más les pesa, obviamente. Sí, excepto a menos que vayas a ingeniería ambiental, porque ahí sí vienen preguntas de esto. ¿Sí? Muy bien. La número 2 es la C. La 3 es recontra básica, recontra cultura general. Esto es casi colegio. 3 dedo. La 4 también es una pregunta de nivel. La 4 peso. La B. Y a la número 5, estábamos por aquí, sobre el sistema respiratorio humano, intercambio gaseoso se lleva a cabo en el alveolo pulmonar. Indicar verdadero o falso según corresponda. Te dicen, en la respiración interna, el dióxido de carbono se transporta de la sangre al alveolo. En la segunda te dicen, la hematosis es el movimiento del oxígeno desde el alveolo hacia la sangre y del dióxido de carbono desde la sangre hacia el alveolo, o sea, lo inverso. En la tercera premisa te dicen, en la respiración interna, el dióxido de carbono se transporta de los tejidos a la sangre. Y la última te indica, la respiración externa describe el intercambio de gases entre el ambiente externo y el torrente sanguíneo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cada una de ellas. ¿Cuál marcaron ustedes? La C. ¿Sí? ¿Será? ¿No será? A ver, correcto, muy bien. ¿Por qué la primera es falsa? Porque te dice que en la respiración interna el dióxido de carbono se transporta de la sangre al alveolo. Y esa es ya la externa, ¿verdad? La que ya se está yendo. De la sangre al alveolo pulmonar es aquel CO2 que ya va a ser expulsado hacia afuera. Externo. Falso. Las demás obviamente sí son correctas, ¿sí? En las demás sí. En la pregunta A, la C. Y en la pregunta número 6, te dicen, la respiración celular es el proceso metabólico por el cual un organismo obtiene energía a partir de glucosa y oxígeno, produciendo agua, dióxido de carbono y trifosfato de adenosina, o sea, ATP, energía. Indique verdadero o falso según corresponda sobre la respiración celular. La primera, en la vía glucolítica, a partir de dos moléculas de glucosa, no, perdón, a partir de una molécula de glucosa se forman dos piruvatos, correcto, dos NAT y dos ATP, correcto. Sí, eso es lo que obtenemos de glucolisis. Dos ATPs netos, es correcto. Por un NADH obtenido de la glucolisis empleando la lanzadera malatospartato se obtienen 3 ATPs. Esto es, claro, ¿verdad? Correcto. Recuerda, NAD 3 ATPs y FAT me produce 2 ATPs, ¿no? Es distinto. Siguiente, en el ciclo del citrato se liberan dos NADH, un FATH
un GTP y 2 CO2. ¿Cuál es el ciclo del citrato? El ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿te acuerdas que lo vimos hace un ratito? Todo es correcto, excepto que aquí no son 2, son 3 NAT. 3 NAT, un FAT, un GTP y 2 CO2. Sí, ese pequeño error hace que la premisa sea incorrecta. Y la última te dice, en la fosforilación oxidativa, por un NADH que llega a la cresta mitocondrial, se liberan 2 ATPs. Y por un FATH es al revés, ¿verdad? Claro que sí, es al revés. Por un NAT se liberan 3 y por un FAT 2. Incorrecto. Verdadero, verdadero, falso, falso. La E. Sí, esto es general. Esta es una pregunta básica a regular, ¿sí? Son generalidades. No te están preguntando una ruta en específico, que si esto es así, o sea, no, te están preguntando realmente generalidades, ecuaciones generales, ¿no? De qué es lo que se obtiene. En la pregunta número 7 nos dicen, el dióxido de carbono se transporta a través del torrente sanguíneo, ya sea disuelto en la sangre, unido a la hemoglobina o convertido en iones bicarbonato. Indique verdadero o falso según corresponda. Ajá, la mayoría del dióxido de carbono viaja en el torrente sanguíneo unido a la hemoglobina formando carbaminohemoglobina. Justo de eso habíamos hablado hace un rato, ¿se acuerdan? En la segunda te dice, su madre, qué premisa tan larga. Para que el CO2 disuelto sea capaz de difundirse en el alveolo, los iones bicarbonato disueltos en el plasma forman ácido carbónico. Por acción de la anhidrasa carbónica se forma dióxido de carbono y agua. Dios. La tercera premisa te dice, si el dióxido de carbono aumenta en el organismo, se reduce el pH de la sangre. O sea, se vuelve ácido. ¿Será cierto? ¿Sí? ¿No? Y una hiperventilación provoca acidosis debido a los cambios en los niveles de dióxido de carbono que provoca. ¿Cuál marcaron aquí en la 7? Avión. Sí, la A. Ujú, muy bien. Recuerden que la mayoría del dióxido que viaja por torrente sanguíneo viaja a manera de ion bicarbonato. Y los iones bicarbonatos actúan como un tampón para el pH de la sangre. Si el dióxido de carbono aumenta, ¿no?, en el organismo, se manifiesta con mayores concentraciones de bicarbonato y iones hidrógeno que reducen el pH en sangre, es decir, el proceso de acidosis. Y por el contrario, te dice, si se reducen los niveles de CO2, habrá menos bicarbonato y menos iones hidrógeno disueltos en la sangre, por lo que el pH aumentará y la sangre se volverá más básica, un proceso de alcalosis. La hiperventilación provocará alcalosis y la hipoventilación, acidosis. Eso sí es, obviamente, esta pregunta sí tiene su buen nivel de análisis y sobre todo de casos correspondientes al área de ciencias, ¿no? Ciencias de la salud, ciencias básicas. Esto sí tómenlo en cuenta, por favor, porque esta parte de la hipoventilación e hiperventilación es muy importante, ¿sí? Tomen un screen o escríbanlo, por favor, en sus cuadernos. ¿Sí? ¿Todos me avisan? ¿Me avisan? ¿Ya está? Dime. Buenas tardes, disculpe. Tenía dos preguntitas que le dejé en el chat. Hola. Si me podría ayudar, por favor. Ya, ok, claro que sí. Dame un instante. Si me avisan, por favor, si ya terminaron de anotar esta parte tan importante.
Sí, Miss, ya. Listo, está listo. Muy bien. Ahora, vamos a pasar al número 8 y luego pasamos a las consultas. Sí, vamos a avanzar de 4 en 4, aunque sean las preguntitas. Muy bien. En la pregunta número 8 nos indican, la fijación del carbono fotosintético es un proceso biológico que utiliza la energía de la luz para convertir el carbono inorgánico en los compuestos orgánicos necesarios por los seres vivos. Esta reacción se lleva a cabo en... Te están mencionando que la fijación del carbono es el CO2 que ingresa para el proceso de fotosíntesis. Obviamente, en la fase oscura. En otras palabras, te está diciendo en dónde ocurre la fase oscura. En el estroma del cloroplasto, ¿no? Esto sí, básica, cultura general. En la pregunta 9, te pide márquelo incorrecto. Ujú. Respecto a ay, ¿cómo se llama? Fermentación, se me vive el nombre. De acuerdo a la fermentación. La anaeróbica, ¿qué? Respecto a la respiración anaeróbica y fermentación durante la respiración celular. ¿Qué? Pero la respiración anaerobia no es la fermentación. Mm, A ver, de acuerdo a las claves, ¿a qué se refiere? Respiración anaerobia. Mi justo Mm, una duda con eso, y ¿a eso no se referiría a la glucólisis? No, ¿no? La primera parte es que respiración anaerobia es todo el proceso en conjunto, ¿no? Pero bueno, ¿No, no sería todo respiración celular? lo que sucede es que la respiración celular puede ser de dos tipos, aerobia o anaerobia. Ujú. No, podría ser mejor que dijera, ¿no? Respecto a glucólisis de frente, nomás, no, no es necesario. Ya, pero bueno, entendemos, creo que estamos entendiendo la premisa. Te dice, en la fermentación láctica, el ácido pirúvico de la glucólisis cambia a ácido láctico y dióxido de carbono. En la respiración anaerobia, en la letra B, te dice, no se utiliza oxígeno como sector final de electrones e hidrógenos. Ujú. En la fermentación se sintetiza lactato o etanol para generar NAT a partir de NADH. Correcto. La fermentación de ácido láctico puede ocurrir en músculos esqueléticos animales, claro que sí. Del ácido láctico sí, del etanol no. En la enfermedad no, en la fermentación no interviene la cadena respiratoria. Es correcto, porque la cadena respiratoria está en la mitocondria y cuando es fermentación es anaerobio, obviamente no interviene mitocondria. Por eso la clave correcta es la incorrecta. La única incorrecta aquí es la letra A, ¿no? En donde nos hablan de fermentación láctica. El ácido pirúvico de la glucólisis cambia a ácido láctico y dióxido de carbono. Porque cuando vemos la fermentación láctica, ¿dónde estás? Acá está. Esta es la láctica, mira, acá está. Se forma ácido láctico. Acá está la glucosa, ocurre glucólisis, dos ácidos pirúvicos, dos NAT, y se utiliza, mira, ¿ves? Y se producen dos ATPs. Y listo.
nada más. Acá no hay liberación de CO2. Acá el ácido pirúvico pasa a ácido láctico, es transformado. Mira, tres carbonos, ¿ves? Lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Y ahora sí, la A entonces. Antes de continuar con las preguntas, vamos a ver la consultita que me había mandado por aquí Valerie. Valerie, ¿por qué me mandas la foto al revés? No veo nada. Voy a tener que voltear ahora mi computadora. Espérate. Ahorita lo envío bien, a ver, dice. Ay, no puedo ver, espérame. Ya, sí, si puedes, te lo agradecería muchísimo. A ver, ya. Ya yo quiero que la computadora mientras tanto. La pregunta 26, ¿no? Te dice, en el ciclo de Calvin de una planta alterada se producen solo 10 moléculas de PGL. Siglo de Calvin, ya. PGL. Deberían de ser, ¿cuántos PGL? Son 6, 2, 12. O dos nada más. Ya se producen 10 moléculas de PGL en lugar de 12 que regularmente se obtienen. Si dos de ellas se usan para sintetizar la molécula de glucosa, el evento que ya no podrá realizarse sería la... Si dos de ellas se usan para sintetizar la molécula de glucosa, en el evento ya no podría realizarse... Dice ahí le mandé. A ver. Sí, porque tener la cabeza chueca me altera. Ya, a ver, ahora sí. En el ciclo de Calvin de una planta alterada solo se producen 10 moléculas de PGAL, que normalmente hay 12, pero porque son 6 glucosas. Perdón, son 6 CO2, 6 ribulosas. ¿Sí? En lugar de 12. Si dos de ellas se usan para sintetizar una molécula de glucosa, el evento que ya no podrá realizarse. Ay, sí, claro, si saco solamente dos para que se vayan a formar parte de la glucosa, obviamente, ¿quién ya no va a poder formarse? Ribulosa. Sí se va a dar la B, sí se va a dar, sí se da la fijación del carbono. El carbono siempre se fija gracias a rubisco. Conversión de ribulosa 5-fosfato a ribulosa 1,5-bifosfato, eso ocurre gracias a la participación del ATP. La fotofosforilación para producir moléculas de rubisco, no se habla de eso a nivel preuniversitario. Y está errado además. Conformación de 6 moléculas de rubisco, claro. ¿Por qué? Porque, mira, it's time. ¿Dónde está? Ah, acá está mi ciclo de Calvin Benson. Mira. Fase oscura. ¿Dónde está el dióxido? Acá está. Mi ribulosa 1,5-bifosfato. Esta de aquí. 5 carbonos. Se une con el CO2. Forman 2 moléculas ahora de 3 carbonos cada una. Se va transformando hasta que vuelve a ser ella. Pero si toma 2, si en este proceso te dice que se forman 10, porque dos son formados, son 2 PGALs. ¿Dónde está el PGAL? Gliceraldehído 3-fosfato. Este es el famoso PGAL. Si tomamos 2 PGALs de los 12 que deben haber, ya no se va a formar molécula de glucosa. ¿Sí? Por eso es que te mencionan eso en tu pregunta. ¿Sí? Fabricio volando. Tranquilo, Fabricio, tranquilo. Ahorita volvemos a nuestro nivel ingeniería. Ahorita volvemos, espérate. Esta pregunta estaba de nivel. Ahorita volvemos. Y esta preguntita nos indica, la fase oscura de la fotosíntesis ocurre en el estroma del cloroplasto. Ya, correcto. Implica una secuencia de reacciones. En la etapa final, por cada 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se forman, una servirá para que a partir de ella se sinteticen moléculas orgánicas, ¿sí? Se sinteticen moléculas orgánicas que luego circularán por él. Las otras 5 moléculas se utilizarán para regenerar y de esta manera, te dicen, y de esta manera
permitir que el ciclo de Calvin pueda continuar. Ajá. Todo lo que es producto, todo lo que es producto, así como nosotros tenemos venas y arterias, las plantas tienen xilema y floema. El floema es como la arteria. Por ahí viaja todo lo que se puede hacer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a través del xilema va el agua, sales, todo en bruto. A través del floema va todo lo ya producido en fotosíntesis. Pero te dice, en la etapa final, por cada 6 moléculas de PGALs que se forman, una servirá para que a partir de ellas se sinteticen moléculas orgánicas que luego van a circular por el floema. Las otras 5 se utilizan para poder regenerar a la ribulosa en el ciclo de Calvin que acabamos de ver, ¿sí? ¿Se acuerdan del ciclo de Calvin que acabamos de ver? En donde se regenera y vuelven hacia la ribulosa y permiten que el ciclo de Calvin pueda continuar. Es esto de acá. Justo lo que acabábamos de ver, mira. Acá sabes. PGAL pasa a ribulosa 5-fosfato, viene el ATP y la va a fosforilar para que sea ribulosa 1,5-bifosfato. Y ya está. Ahora sí, Valerie, ¿se entendió o tienes alguna duda aquí? Sí, entonces todos los productos de la fase oscura van a ir por el floema, ¿cierto? Sí, técnicamente sí, claro, porque todo va a ser producto de fotosíntesis ya. Una preguntita, siempre me equivoco eso del balance en lo que es este ciclo de Krebs en cuanto a lanzaderas. No sé si me podría explicar un poquito de eso, por favor. Ya, sí, claro, claro. Ahorita vamos a terminar ya las preguntas, porque ya estamos llegando a las preguntas sobre respiración. ¿Sí? Ya estamos ya en estas preguntas. Acabamos esto y te explico sobre el balance energético. Bien. ¿Ya? En la pregunta número 10. Sí, hola. Mis buenas tardes. ¿Podrías revisar la pregunta 7 nuevamente, por favor? Claro que sí. En la pregunta número 7 les explicaba que esta es una pregunta de nivel intermedio. Como que para ingeniería biomédica, ¿no? Cualquiera de ciencias básicas de la salud tiene que saber esto, ¿no? Nivel ingeniería biomédica o alguna ingeniería afín a ciencias biológicas, ¿sí? En la pregunta número 7, la clave correcta era la A. Justo esta parte les había indicado que por favor tómenlo en screen, escríbanlo, o a ver si yo te lo puedo, a ver un ratito, no sé si lo puedo colocar por acá, porque estos términos de alcalosis, acidosis están muy de moda. Sí, Sí, están muy de moda. justo eso, el último ítem sobre la hiperventilación que provoca la acidosis, eso quería saber más que nada, ¿por qué sería falso? Ya, lo que sucede es lo siguiente. Los iones bicarbonato actúan como un tampón, como un buffer para el pH en la sangre. Si el CO2 aumenta, se va a manifestar con mayor cantidad de bicarbonato y iones hidrógeno, que reducen el pH de la sangre. Si el pH de la sangre se reduce, hay acidosis. ¿Se entiende?
Más o menos, Miss, no entiendo. ¿Sabes cuál es la reacción, la ecuación química? Esta, mira. Para entender esto tienes que saber la parte química. Si no conoces bien la parte química, no nos vamos a poder comunicar bien. Pero estoy aquí para enseñarte. Préstame atención. Aquí está el CO2 y aquí está el agua de la sangre. Y aquí está nuestra estrella, una enzima llamada anhidrasa carbónica. Esta enzima transforma el CO2 con el agua en bicarbonato. Acá está. Y al final este queda como ion bicarbonato. Este ion bicarbonato, de él te están hablando. Esa es la ecuación química que tú debes de saber qué cosa es lo que ocurre en nuestra sangre. ¿Entendido? Ay, sí, Miss. Ya, perfecto. Entonces, se refiere a esto. ¿Por qué? Recuerda que esto del pH y demás, el pH, ¿qué cosa significa pH, hija? ¿Te acuerdas? Está relacionado con la acidez y la basicidad. Mm, ¿Qué le ocurre químicamente a una sustancia para decir que es ácida? Disminuye. Está en ¿Qué valores disminuye? el pH. Químicamente, ¿qué disminuye? ¿Disminuye el oxígeno? ¿Disminuye el carbono? ¿Quién disminuye? Los hidrógenos. Cuidado ahí. El pH es logaritmo inverso. Por eso te dicen, si tiene pH 1, pH 2, es muy ácido. Quiere decir que hay demasiados hidrógenos. Si hay demasiados hidrógenos, ¿qué pasa? El pH baja. Es inversamente proporcional. Piensa en el pH de tu estómago, sumamente ácido, muy ácido. ¿Entendido? El pH estomacal. Es Sí, muy sí. ácido, hay muchos hidrógenos sueltos. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre este proceso, gracias a la anhidrasa carbónica, obviamente van a haber muchos hidrógenos sueltos. Si hay muchos hidrógenos, ¿qué pasa con el pH? Este disminuye. Exacto. Por eso te dice, los iones bicarbonato actúan como un tampón. Si el dióxido de carbono aumenta en el organismo, se manifiesta con mayores concentraciones de bicarbonato y ion hidrógeno. Si hay más CO2, va a haber más de la reacción química que te acabo de mostrar. Por lo tanto, va a haber mucho ion bicarbonato y muchos hidrógenos sueltos. Por lo tanto, se reduce el pH de la sangre, me genera acidosis. Por el contrario, si baja la cantidad de CO2 en el cuerpo, habrá menos bicarbonato y menos iones de hidrógenos disueltos. Por lo tanto, el pH aumenta y la sangre es más básica. Cuando el pH aumenta, un pH de 8, 9, eso no es ácido, está por encima de 7. 7 es neutro, menos de 7 es ácido y más de 7 es básico. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, Miss, sí la entiendo. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, ese era el objetivo. Vamos entonces ahora sí con la pregunta número 10. Te dice, indica lo incorrecto respecto a la respiración aerobia. Aquí la clave correcta es la letra C, ¿verdad? Porque te dice, la cadena transportadora de electrones realiza descarboxilaciones y deshidrogenaciones que originan la formación del NAD y el FAT-H. ¿Sí? Esta es la incorrecta porque te dice, realiza descarboxilaciones. No, nada que ver. Ella no rompe enlaces, no libera CO2 al ambiente, ¿sí? La 10 es obviamente incorrecta. La número 11 te dicen, indique lo correcto respecto a la quimiósmosis, ¿sí? Esa es una pregunta también, más o menos es intermedia, ¿sí? Esta pregunta también es intermedia. La clave correcta es que implica el movimiento de los iones de hidrógeno a través de una membrana. Esa es la alternativa correcta. Las demás están erradas. ¿Por qué?
Te dice, conforme los electrones se desplazan, los complejos capturan la energía liberada y la usan para bombear iones de hidrógeno al espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial. Te dicen, los complejos capturan energía liberada y la usan para bombear los iones de hidrógeno. Esto sí es correcto, o sea, sí ocurre, pero no en quimiosmosis, pues. Y aquí te está preguntando sobre quimiosmosis. ¿Esto ocurre en quimiosmosis? No. Proceso en el que la energía del gradiente de electrones se utiliza para generar ATP. ¿La quimiosmosis? No, eso es una fosforilación. La quimiosmosis no trata de ello, trata del paso, ¿verdad? Del paso de los iones atravesando la membrana. Luego, en la membrana interna de la mitocondria, los iones de hidrógeno cuentan con varias proteínas transmembranales conocidas como citocromo oxidasa. Y en la letra D te dice, ¿solo ocurre en las mitocondrias durante la respiración celular? No, obviamente, no, ¿verdad? En la pregunta número 12, aquí sí, esta sí, una pregunta, ahora sí, cultura general. Con respecto a los tipos de nutrición, ya te expliqué lo que es holozoico y saprófago. Obviamente, uno, holozoico, animales. Tenemos buenas enzimas, ¿sí? La número 2, saprófago, sería el hongo. ¿Te acuerdas que te expliqué cómo es que se alimenta el hongo? En la 3, autótrofa, ¿quiénes serían? Obviamente los protozoarios, ¿no? Holofíticos. Ay, no, espera, salió muy chueco. Ay, ya, ahora sí. Ahora sí. Y las bacterias sulfurosas, como ya habíamos visto en una de las preguntas anteriores, vimos que eran de tipo quimio-litótrofas, ¿sí? En la pregunta número 13, te dice, la fotofosforilación ocurre en la membrana del tilacoide, de los cloroplastos, de las células vegetales. Y después de ser cíclica y acíclica, indica lo correcto respecto a la fotofosforilación cíclica. Y esa es una pregunta también, esa sí es de buen nivel, ¿sí? Sobre fotofosforilación cíclica y acíclica, ¿no? Es un clásico, una característica bien particular sobre este tipo. Te indican, actúa solo el fotosistema 2, solo se obtiene ATP, O2 y NADPH, actúan los dos fotosistemas. No, pues si te está diciendo la fotofosforilación cíclica, es solamente la que se obtiene ATP. En la acíclica se produce NADPH, ¿no? Y más ATP. Son los dos, pero aquí es solamente ATP. Y en la pregunta 14, ahorita les voy a mostrar también esos fotosistemas, ¿sí? Del cíclico y acíclico. Cuando las plantas sufren estrés abiótico por escasez de agua, cierran sus estomas para evitar la pérdida de agua por transpiración. ¿Cuál es uno de los procesos fisiológicos que se verá afectado a nivel de la planta? La producción de nutrientes, la síntesis de glucosa, ¿verdad? La letra D. Las demás no podrían ser posibles porque van a ser más alejadas, ¿no? La respuesta correcta es la D. Cuando te dice, por eso las plantas sufren estrés abiótico por falta de agua. Cierran los estomas para evitar que se pierda agua
Y uno de los procesos fisiológicos que se ve afectado como tal es aumento de quimiosmosis. O sea, ¿va a respirar más? Obviamente no. ¿Libera más CO2? Si estás cerrando los estómagos, ¿cómo va a liberar? Producción de energía en forma de ATP no va a gastar más energía si no tiene cómo producirla, ¿verdad? La D, síntesis de glucosa, es correcto y aumento de liberación de agua, ¿sí? Por eso, en la 14, la letra correcta es la D. La número 15 ya la resolvimos. La clave es la letra A. Si tienen alguna duda o consulta, recuerden que esta sesión siempre se queda grabada. Y vamos a pasar por último a el balance energético. Ratito. ¿Dónde está? Ah, ya. A ver, un instante. Hay algo que te quiero mostrar con una animación bien simpática. ¿Era esta? Ya, esto no es lo que vimos que era obviamente bastante complejo. Pero esta era, me parece, a ver. They all require energy. Our body is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here, food is converted into chemical energy called ATP. ATP is released by the mitochondria, so cells can use it. Mitochondria consist of two membranes, an outer membrane, separating it from the cytosol, and an inner membrane, surrounding the so-called matrix. The area between these membranes is called the intermembrane space. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation, involving several membrane protein complexes. Nutrients provide high-energy electrons in the form of NADH, which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix to the intermembrane space. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. Sí, ¿qué tal? ¿Mejor se entendió? Ese es uno de mis canales favoritos que siempre explican muy bien. No lo vamos a ver ahorita porque obvio se nos va la hora. Son 8 minutos de video. Es un video bien explicadito, ¿ya? Fabricio, no mueras, no. Tú puedes. Ya, a ver. En la 11 me dicen en la alternativa de si en vez de decir... No, no, no. No, yo les recomiendo no cambien las palabras. Protones y electrones son opuestos. Es totalmente distinto. Sí, pero les recomiendo que no... No, pero si acá dijera tal... No, no hay que alucinar, hay que practicar. Hay que buscar más preguntas, ¿sí? Eso sí. Pero ya me hiciste dudar. A ver, vamos a ver la 11. A ver.
A ver, la 11. Pero tienes que practicar, tienes que buscar más preguntas. En la B, proceso en el que la energía de gradiente de electrones se utiliza para generar ATP. Claro. La quimiosmosis es un proceso en el que la energía del gradiente de protones, los hidrógenos o de hidronios, te puede decir protones, hidrógenos, hidronios, es lo mismo. Se utiliza para generar ATP. Es correcto, Fabricio. Muy bien. Ya. Ahora sí. Vamos a hacer esta parte del balance energético. A ver, denme un instante, voy a compartir una diapositiva en blanco. Ya. Para... ah, ay, para mostrarles ya cómo hacemos el balance. ¿Quién me preguntó sobre el balance? ¿Está por aquí? Ya mismo. Ah, ya, Valerie. Ya, listo, Valerie, gracias. Para saber a quién dirigirme. A ver, Valerie, voy a compartir mi pantallita por última vez el día de hoy y mira por aquí sobre el balance energético, por favor. Préstame mucha atención. Ay, no puedo ver. Un ratito se está lajeando mi computadora. No. Mm, 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 mm. Ya. Se mueve, se mueve, se mueve, te mueve. Y ahora sí, lista. Ya. ¿Cómo hago mi balance energético? Pasa lo siguiente. Pasa, sucede y acontece que tengo mi molécula de glucosa que tiene que entrar a mi célula. La glucosa ya sabemos que tiene un total de 6 carbonos. Cuando la glucosa va a entrar a la célula, ¿sí? Acá está la mitocondrita. Cuando ella entra, al toque va a ocurrir la glucólisis. Gracias al proceso de glucólisis, la glucosa se parte a la mitad. Y ahora obtengo 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. ¿Cómo se llama? Piruvato. Eso. Pero cuando se rompen enlaces, también a la vez, ¿sí? También a la vez se va a... Uy, un ratito. Mi vecino, qué agradable. Disculpe. Una vez que se rompen estos enlaces, recuerden que se libera energía de estos dos enlaces. Esa energía que se libera, luego lo vamos a ver reflejado como ATP. Se libera por acá un ATP y un NAT. Ay, Dios mío, necesito mi tableta. Ya, y un NAT. Ya sabemos que es un NATH, ¿no? Claro que sí. Por aquí y por aquí también. ATP y NATH. Ahora, estas dos moléculas de piruvato van a ir hacia la mitocondria, siempre y cuando tengamos presencia de oxígeno. Sí, si hay oxígeno, todo genial. ¿Sí? Si hay oxígeno, todo genial. Pero si no, sí, pero si no, vamos a quedarnos en el citosol para el proceso de fermentación. ¿Sí? Entonces, cuando va a entrar a la mitocondria, aquí van a ocurrir otros procesos. Porque miren, acá te voy a dibujar una mitocondria. Ahí está su doble membrana.
Y ahí están sus crestas mitocondriales. Solo voy a dibujar 2 para que me dé espacio. Pero ojo, que cuando viene el piruvato, son 2 piruvatos, ¿ah? Nunca pierdan eso de vista, son 2 piruvatos. Cuando entra el piruvato, nuevamente aquí al toque, el piruvato va a perder un carbono. Se va, pierde el carbono a manera de CO2. ¿Sí? Lo va a perder. Y otra vez, ese rompimiento de enlace, ¿qué me genera? Otra vez, se rompe un enlace, me libera energía. Y aquí me lo va a liberar a manera de NAT. ¿Sí? Aquí me libera un NADH. ¿Entendido? Y ahora, ¿y qué va a pasar con esa pequeña molécula de 2 carbonos? Dentro de la mitocondria hay una molécula nativa de la mitocondria que se llama el oxalacetato. El oxalacetato se une con el acetil. Tú ya sabes que esto se llama acetil coenzima A, porque la coenzima A es como que se une y más bien lo atrae, ¿no? Hacia el oxalacetato. ¿Sí? Se unen para formar ¿qué? Para formar citrato que tiene 6 carbonos. Pero al final de todo este chiste del ciclo de Krebs y todos sus procesos, lo que va a ocurrir es que a pesar de que se une y ahora me forma el citrato, igual va a volver a ser oxalacetato, o sea, va a ir liberando los carbonos del acetil. ¿Produciendo qué cosa? El ciclo de Krebs me produce un total de 3 NADs. 3 NADH. El ciclo de Krebs me produce un FADH2. Sí, un FADH2 y un GTP, que es lo mismo que un ATP. Pero, ojo, ¿qué me ha producido entonces un piruvato? Un piruvato me ha producido NAD. 3 NAD, un FAD, un GTP. Pero falta la otra, falta el segundo piruvato. Primer piruvato, segundo piruvato. El segundo piruvato también va a entrar y me va a producir todo esto. O sea, al final, Dios mío, tengo un montón de energía aquí. ¿Cómo la cuento? Te lo voy a poner de qué color. Vamos a poner color. Uy, tengo muy pocos colores. Ya, mira. Acá hay un ATP, acá hay un NAT, acá hay otro ATP, acá hay otro NAT. Ve sumando. Son 2 ATPs y 2 NAT la gluco, de la glucólisis. ¿Sí? Eso, Luego, disculpe, eso es por una glucosa, ¿cierto? claro, esto es una glucosa. Ah, ya. Digamos. Una glucosa se parte a la mitad, se rompen 2 enlaces. Por eso se liberan 2 ATPs, 2 NATs. Bueno, los 2 NAT básicamente se liberan por eso. Y cuando Ahora, disculpe, y cuando conseguimos 3 NAT, un FAT y un GTP, ¿es por 6 vueltas o por una vuelta? ¿me estás hablando ahora del ciclo de Krebs? Ajá. ¿De qué vueltas me estás hablando? Esto no es fotosíntesis. Esto es respiración celular. Ten cuidado, no te confundas. Ah, las 6 Esto es vueltas son en Calvin, ¿no? Claro, en Calvin son las 6 vueltas. Sí. Esto es uno solo. Acá hay solo 2 piruvatos, mira. Ajá, Y sí. por cada piruvato que se rompe el enlace, me produce un NAT por acá, 3 NAT, un FAT, un GTP. Ahora, esto de acá lo tienes que multiplicar por 2. ¿Listo? En tu cuaderno ya apuntaste. De glucólisis, 2 ATPs, 2 NADH. De el piruvato a acetil, se producen un total de 2 NAT. Y de los 2 ciclos de Krebs se obtienen 6 NATs, 2 FATs y 2 GTPs. Sí, Ahora, ten en cuenta que los NAT, el NAT H me vale 3 ATPs, utilizando a la mitocondria, es decir, la lanzadera de malato aspartato.
pero el NAD vale 2 ATPs, se utiliza la lanzadera de glicerol 3-fosfato. ¿Sí? Tú sacas ahí ahora ya empieza a convertirlo. 2 ATPs más 2, vamos a utilizar primero malato aspartato. 2 ATPs, 2. 2 NADs aquí, 6. 6 más 2, 8. Aquí hay, ¿cuántos NADs? 2, 6, 8. Súmale 3 por 8 más 24. Más 2 FATs, 4 ATPs, más 2 GTPs, que son como 2 ATPs. Sumamos todo y sale. Ay, ¿qué pasó? 38. Si utilizas glicerol 3-fosfato, o sea, estos NADs de glucólisis se quedan en el citosol, el NAD va a pasar como FAT y por eso un NAD me produce solo 2 ATPs. ¿Entendido? En glicerol 3-fosfato, ¿no? Ujú, Ya, por eso uno es 38 y otro es 36. claro, Por- solamente varían 2. Ujú, Y eso es debido al NAT. así es. Ya, ya lo tengo más Es claro. debido, Gracias es debido a la lanzadera realmente, Reina. a la lanzadera, ¿no? Claro. Ya, Miss, gracias. A ti, muchas gracias. Muy bien, chicos. Muchas gracias también de igual manera a todos ustedes por su atención. Cuídense mucho. Cualquier duda que me has puesto. Fabricio, ¿qué me has puesto? Estás volando. Ya, tú también, Fabricio, cuídate bastante, estudia, practica y cualquier cosita estamos en comunicación. Cuídense mucho, jóvenes. Muchísimas gracias. A ver, vamos a detener nuestra grabación y ya estamos.